La lluvia caía con una persistencia monótona sobre el techo de zinc del salón comunal. Afuera, las calles lucían brillantes y vacías bajo la luz amarillenta de los faroles. Dentro, el aire estaba cargado de aromas que competían entre sí. El dulzón de las flores blancas, el amargo del café recién hecho y un tenue olor a cera derretida. En el centro del salón, sobre una mesa cubierta con un mantel bordado, reposaba el ataúd de madera oscura. La tapa estaba entreabierta, lo justo para que los visitantes pudieran ver el rostro inmóvil de don Ernesto. El difunto lucía impecable, traje negro, corbata gris y el cabello peinado hacia atrás con la misma precisión que en vida. Parecía dormir, ajeno al murmullo constante que llenaba el lugar. Los presentes se agrupaban en pequeños círculos. Algunos hablaban en voz baja, como dictaba la etiqueta del luto, pero la mayoría conversaba de temas ajenos, la última pelea entre vecinos, los precios del mercado o chismes de vieja data. Entre sorbo y sorbo de café, las risas contenidas se colaban entre los rezos mecánicos de las pocas personas que realmente oraban. El padre Gabriel, invitado por la familia para dirigir una breve oración, se mantenía de pie junto a una columna, observando. No conocía bien a don Ernesto. Apenas lo había visto en un par de misas, siempre en la última banca, en silencio. Aquella noche, algo le incomodaba. No era la tristeza del duelo, sino la sensación de que todos estaban allí por compromiso, sin verdadera devoción. En un rincón, una anciana le mostraba fotos a otra. Más allá, un grupo de hombres jugaba con las cucharitas del café como si estuvieran en una cantina. Y frente al ataúd, una mujer lloraba desconsoladamente, hasta que el celular vibró en su bolso y se detuvo en seco para contestar, dejando de lado su llanto. El padre respiró hondo, pensando en el momento en que tendría que pedir silencio para rezar. Estaba eligiendo las palabras cuando lo sintió. Primero fue un frío repentino, como si alguien hubiera abierto una puerta que daba al invierno. Luego, un susurro apenas audible, rozando su oído derecho. «Padre, rece por mí». El sacerdote parpadeó, sorprendido. Miró a su alrededor. Nadie estaba lo suficientemente cerca para haber hablado tan bajo. Se pasó la mano por la nuca, atribuyéndolo a su imaginación. Pero la voz volvió, esta vez más clara. «No me oyen. No me recuerdan. Rece por mí, por mi alma». El corazón del padre dio un salto. No sabía por qué, pero estaba seguro. Esa voz provenía del ataúd. Se acercó, con paso lento y controlado, para no llamar la atención. El rostro de don Ernesto estaba igual que antes, sereno, los párpados cerrados. Pero el padre sintió que lo observaban desde algún punto invisible. «¿Es usted?», murmuró, dudando de su cordura. «Sí». La voz sonó débil, como un eco lejano. «No puedo irme. Solo hablan, se ríen, pero nadie reza. Por favor, padre, no quiero quedarme aquí». Un escalofrío recorrió la espalda del sacerdote. Sabía que no debía responder a un espíritu, pero tampoco podía ignorar aquella súplica. Se irguió y alzó la voz. «Queridos hermanos, les invito a unirnos en oración por el eterno descanso de nuestro hermano Ernesto». Algunos lo miraron con sorpresa. Otros hicieron un gesto de fastidio, interrumpidos en medio de sus charlas. Unos pocos tomaron el rosario. El padre empezó el responso con voz firme. A medida que pronunciaba las palabras, notó algo extraño. Las llamas de las velas, antes quietas, comenzaron a inclinarse hacia él, como si fueran atraídas por su voz. El aire se volvió más denso, casi difícil de respirar. Entonces lo sintió de nuevo. Esa presencia junto a él, invisible pero intensa, como si alguien se arrodillara a su lado para rezar. Y junto a esa sensación, una paz breve, fugaz, como un suspiro de alivio.
terminó la oración, y al hacerlo, una ligera brisa recorrió la sala. Por un instante, el ambiente pareció más liviano. El sacerdote bajó la mirada, convencido de que el alma de don Ernesto había sido liberada. Pero justo cuando se disponía a retirarse, una última frase se filtró en su oído, tan suave que apenas la distinguió de un pensamiento propio. El padre Gabriel quedó inmóvil tras escuchar esas últimas palabras. No soy el único aquí. La frase resonaba como un eco dentro de su cabeza. Observó a los presentes, señoras murmurando en corrillos, hombres revisando sus teléfonos, un niño bostezando sin disimulo. Todos parecían normales, pero había algo distinto en el aire. El olor a flores se había vuelto más pesado, casi nauseabundo, como si la habitación estuviera saturada de un perfume rancio. Y en las esquinas, las sombras parecían más densas que la penumbra habitual. Se acercó al ataúd y discretamente depositó una cruz de madera sobre el pecho del difunto. No sabía por qué lo hacía, pero sintió que era necesario. Entonces lo escuchó otra vez, pero ya no era la voz de don Ernesto. Era más grave, áspera, como si hablara desde una garganta llena de tierra. No reces por él, reza por ti. El padre retrocedió un paso, el corazón latiendo con fuerza. ¿Quién eres?, preguntó en voz baja. La respuesta fue un silencio absoluto. Los murmullos de los invitados parecieron desvanecerse. El sonido del viento desapareció, y por un instante creyó que se había quedado solo. Pero no estaba solo. Desde la esquina más oscura, entre dos coronas de flores, algo se movió. Era una figura difusa, sin rasgos definidos, como si la oscuridad se hubiera condensado en forma humana. No caminaba, flotaba, y su presencia enfriaba el aire a su paso. El padre sintió la tentación de mirar a otro lado, pero se obligó a mantener la vista fija en esa silueta. «En nombre de Dios, dime qué quieres», dijo con voz temblorosa. La figura avanzó un poco más, y una voz gutural respondió: «No quiero estar solo». En ese momento, varias velas del salón se apagaron al mismo tiempo, y una ráfaga de viento abrió violentamente una de las ventanas. Los presentes gritaron, pero para el padre fue distinto. Vio, claramente, que una mano oscura salía del suelo, justo debajo del ataúd, y se aferraba a la madera. El sacerdote entendió lo que estaba pasando. No solo el alma de don Ernesto estaba ahí. Había algo más atrapado, algo que no había sido humano por mucho tiempo. Sacó el hisopo de agua bendita que llevaba en el bolsillo de su sotana y comenzó a rociar el lugar, mientras rezaba en latín. La figura retrocedió, soltando un gruñido que hizo vibrar el aire. Pero antes de desaparecer en las sombras, pronunció unas últimas palabras. «No puedes expulsarme. Siempre estaré donde la gente olvide rezar». La ventana se cerró de golpe. Los murmullos volvieron, como si nada hubiera pasado. Nadie más parecía haber visto lo ocurrido. Solo el padre Gabriel, con el sudor frío en la frente, sabía que aquel velorio no había sido solo un adiós, sino un recordatorio de que en los lugares donde la fe se olvida, algo más siempre espera.